Vamos al título del mensaje del día de hoy. Es una pregunta que va a ayudarnos a descomponer mejor los estados de nuestra mente. Cuando digo descomponer, digo separar las piezas para entenderlas un poco más. La pregunta es, ¿por qué tengo estos pensamientos? Un mensaje que nos va a ayudar a veces tenemos pensamientos que nos hacen sentir culpables, pensamientos que decimos, esto no tendría que estar pensando, o a veces decimos, sé que no tengo que estar pensando, pero lo quiero pensar, y como que me siento mal, no me siento culpable, pero me siento enemigo de Dios, no me siento cómodo. Bueno, hay tantas cosas que nos hacen preguntar, ¿por qué tengo esto en mi mente? ¿No? Bien, vamos a entenderlo en el día de hoy y por supuesto vamos a ayudar a muchos otros también enseñándoles lo que aprendemos en esta noche. Vamos a tomar la primera porción bíblica que está en Romanos capítulo 7 versos 21 al 23 y vamos a orar porque hemos aprendido que no es lo mismo orar que no hacerlo. Y en el hacerlo demostramos nuestra dependencia de Dios. Dios así lo quiere. Quiere que lo hagamos y así vamos a hacer. Dice la Biblia: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Oramos. Padre nuestro, Dios del cielo, oramos por esta palabra, Señor. Queremos comprender, entender un poco más de algo tan grande, tan complejo como es la vida de pensamiento de un ser humano. Pero tu palabra, Señor, es muy clara en muchos aspectos, para lo cual te pedimos ayuda para poder comprender nuestra manera de pensar, nuestra vida de pensamiento y poder alinearla con tu perfecta y agradable voluntad. Señor, ayúdanos, porque sin tu ayuda no podríamos, tampoco podremos. Por el solo efecto de nuestra voluntad te necesitamos, pero sabemos que tendremos tu ayuda si pedimos conforme a tu voluntad, y sé que lo es, Padre, por eso te doy gracias. Me encomiendo en tus manos, encomiendo el mensaje, encomiendo a los oyentes de este mensaje presentes o aquellos que oigan luego el mensaje grabado en cualquier medio. Padre, también tomo autoridad sobre todo espíritu inmundo, cual fuere, que intente bloquear mi mente, mi corazón, para impedirme disfrutar de esta palabra, impedirme aprender de estas verdades. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, lo echamos fuera de nuestro medio. Señor, y en libertad creemos que estamos, porque si te pedimos, líbranos del mal, tú lo harás, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, te encomiendo nuestras vidas en tus manos. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a sentarnos y vamos a disponernos muy atentos. Decirse a uno mismo es muchas veces algo que hacemos interiormente, ¿no? Bueno, hoy voy a portarme bien, decimos, ¿no? Hoy no voy a abrir mi boca, decimos, hoy voy a escuchar más que hablar. Bueno, es cosas que en nuestra mente determinamos, decisiones que tomamos y tratamos en este sentido caminar, ¿no? Bueno, qué cosa la mente, ¿no? Como hay
personas que dicen dominar la mente y con la mente dominan cosas, bueno, un montón de cosas, ¿no? Básicamente, en algunos aspectos son ciertos, otras cosas, por supuesto, son inventos para darle un corte más espiritual o más codiciable, ¿no? Pero lo cierto es que la mente produce en nuestro cuerpo cosas positivas, cosas negativas, de acuerdo a las emociones que genera, a las decisiones que toma, a las situaciones en las que se enfrenta, ¿no es cierto? Cuando siente amenaza, cuando siente regocijo, descanso, reposo, por la información que le llega, ¿no? Pablo en este caso se encontraba en un dilema, él lo plantea desde el punto de vista personal. Dice, yo quiero hacer el bien, pero hay una ley que está en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Pero según el hombre interior, yo en mis adentros, yo me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que cuando quiero hacer otra cosa, no puedo descargar todo ese potencial, todo ese deleite que me trae, no lo puedo llevar a la práctica tal cual como me lo imagino. Ustedes vieron que Jesús hablaba, cuando le decía a Pedro que ore para no caer en tentación, le decía, Pedro, vela y ora para no entrar en tentación, porque, ¿qué decía? El espíritu está dispuesto, la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, no es sino lo que decía Pablo. Pablo en su interior estaba dispuesto. Ustedes pueden decir, yo estoy dispuesto. Y muchos cristianos que ustedes escucharon dicen, yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo creo que es correcto lo que dice la Biblia, creo lo que dice la Biblia, pero a mí me sale otra cosa. Me sale otra cosa. Entonces empiezan los pensamientos, ahí empiezan, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué me pasa esto? Y vienen las preguntas, la confusión, allí quizá la frustración, la depresión, la ira, el enojo en algunos casos, o quizá la autocompasión. Se generan un montón de cosas complejísimas, la mente es muy compleja, cada uno de ustedes se puede llegar a identificar en alguna situación. Siento en algunos casos, el deseo de culpar a otros. ¿Por qué pienso que la culpa la tiene fulana? ¿Por qué pienso que la culpa la tiene la iglesia? ¿Qué argumentos yo tengo para decir que la culpa la tiene la iglesia? Bueno, un montón de cosas. O que la culpa la tiene el jefe, o que la culpa la tiene fulano, ¿no? O en qué pequé y me siento condenado, me siento condenado y no sé por qué, siento culpable y no sé por qué. Bueno, todas estas cosas vienen, porque hay una batalla sin duda. Hay una batalla que se produce acá dentro de nuestra mente, que no alcanzamos ni siquiera muchas veces a entenderla. Pero entonces para entenderla debemos partir de algo. Algo muy elemental que debemos tener en cuenta, que a veces por no tenerlo en cuenta es que nos confundimos. El hecho es que debemos comprender que el hombre, el ser humano, no está formado por compartimientos estancos. ¿Qué es esto? Bueno, compartimentos estancos son, por ejemplo, unas cajitas que tienen divisiones que no filtran los líquidos que pongamos adentro. Son compartimentos independientes, unidos pero independientes, ¿no? Que no permiten la circulación de un recipiente, una porción de ese recipiente al otro. Para que lo vea más claro, no es que el espíritu es una cajita, a lo que llamamos corazón, la mente es otra cajita, el cuerpo otra cajita. A veces nosotros sin darnos cuenta nos hacemos de esta idea, decimos que de la mente baje al corazón y nos hacemos como un caminito, ¿no? Que de la mente baje al corazón o del corazón suba a la mente y decimos esto siento en mi corazón y lo llevamos a la mente como si fuesen cajitas, ¿no? Lo manejamos un poco así porque un poco no sabemos, pero en realidad lo manejamos así porque tratamos de resolver el hecho de que no hay justamente una frontera, un límite, una tabla, una tapa, un tope,
una pared, un muro, una división entre la mente y el corazón, por ejemplo. Son partes del mismo ser humano, el espíritu conectado a la mente al cuerpo. Nosotros sabemos que el espíritu anima, dice, puede llevar al hombre que está enfermo, pero el espíritu angustiado, ¿quién lo levantará? Dice, evidentemente un espíritu, una persona llena del espíritu inclusive puede avanzar influenciando la mente y el cuerpo, sobrellevando la enfermedad. Pero por ejemplo, cuando el espíritu está decaído, o cuando el espíritu está caído, ya la mente no tiene fuerzas tampoco, pero no es que se le escapó el líquido, se le escapó el aceite o se le escapó la bendición por un lado o para el otro. Estoy exagerando un poco, pero esto para que usted vea, ¿no es cierto?, que la mente está unida en cierta forma, de manera espiritual, inmaterial, no es algo material, es algo inmaterial. Y la mente está también afectada por la información que captan nuestros sentidos, está afectada positivo o negativamente. Cuando digo afectada no digo solo para mal, está afectada por el Espíritu de Dios que vive en nosotros, quien pone el querer y el hacer según su buena voluntad. Vemos que hay un fluir de, podríamos decirle datos, podríamos decir también sentimientos, emociones, todas que se entrecruzan en las autopistas internas del hombre, podríamos decir así. Algo muy complejo. No es nuestro fin definir al ser humano en sus partes, pero ayudarle a deshacer la idea que tenemos cajitas adentro. Eso es por lo menos mi fin en este día. Sacar la idea de que son cajitas donde ponemos y sacamos cosas, sino que hay una unión o una interrelación muy profunda entre la mente, el espíritu y el cuerpo. Usted vio que una mente deprimida, una mente que es afectada por la depresión en tal caso, lleva a disminuir la fuerza física, pero cuando uno está contento, cuando uno está alegre, tiene mucha más fuerza. Evidentemente hay un nexo allí, pero no podemos decir hasta aquí o hasta acá, porque es inmaterial, pero está. Evidentemente esto no sale de la, podríamos decirle a algún evolucionista, ¿no?, de la energía de las masas. ¿De dónde sale? La energía, la masa, está bien. La fórmula de Einstein describe más o menos en términos generales la masa y la energía, pero hay algo más que masa y energía, hay algo más que materia en nosotros, hay sentimientos, que eso no emerge de la materia y de la energía. Evidentemente hay algo espiritual que no tiene una aparente conexión, pero está, evidentemente está. Bueno, fíjese que en Marcos Jesús cita el primer y más grande mandamiento. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Estas partes aquí parece que fuesen separadas, pero nosotros vamos a ver, y de hecho lo vemos cuando nos ponemos a pensar, ¿cuál es el límite de la mente y el espíritu? ¿Cuál es el límite de la mente y el cuerpo? No podemos definirlo. Y no tenemos que definirlo porque no podemos definirlo. Pero sí sabemos que hay un espacio llamado mente, podríamos decirlo así, algo que es el espíritu, otra cosa que es el cuerpo. En la mente, si usted analiza, la mente es el lugar donde se toman las decisiones, donde se recibe la información. La información que llega ¿desde dónde? Desde lo que oímos, desde lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que tocamos, ¿no es cierto? Llega un montón de información que continuamente está procesada. Y a partir de ahí tomamos continuamente decisiones, ¿verdad? Tomamos decisiones. Eso quiero que vea, porque la mente es un lugar muy, 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 muy importante del ser humano. No es poca cosa, sino es muy importante que nosotros le prestemos grande atención a esta parte del ser humano, la mente. El Nuevo Testamento habla mucho sobre la mente y bueno, gran parte de ello vamos a tomar nosotros. Dios quiere que le amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Quiere decir, todo nuestro ser debe estar dado a Dios en amor.
espíritu, alma, cuerpo, mente. Todo nuestro ser debe estar dado a Dios. Entonces preguntarse, ¿mi cuerpo glorifica a Dios? ¿Mi mente glorifica a Dios? ¿Qué quiere decir? Dios haría lo mismo en mi lugar. ¿Se ve a Dios en mí? ¿Se ve? ¿Dios pensaría como yo pienso? ¿Dios manejaría o tomaría decisiones como yo decido? Bien. Entonces, veamos la mente hoy y empecemos a encontrar cosas que vemos en la Biblia que nos traen información de por qué a veces pensamos tan mal, por qué a veces pensamos todo negativo, por qué a veces interpretamos las circunstancias de una manera y otro las ve de otras. ¿Por qué uno dice, para mí está bien, para mí está mal? ¿Por qué a veces nos pasa que pensamos una cosa y después nos enteramos que no era tan así? ¿Por qué a veces nos preocupamos tanto y después, cuando llegamos a resolver el problema, era una tontería y decimos, pero ¿por qué me preocupé tanto? Se da cuenta que a veces pensamos cosas y decimos, pero ¿por qué pienso yo así? ¿Por qué yo pienso siempre que todo va a terminar mal? Mucha gente, a muchos nos pasa, pensamos siempre que todo va a terminar mal. Y a la verdad, ¿cuántas veces terminó mal lo que pensamos que iba a terminar mal? Los que estamos en Cristo, digo, ¿no? Nos dimos cuenta, ¿verdad, Señor? Perdóname por no haber confiado más en ti. Pensé lo que no tenía que pensar. Pensé que no me ibas a ayudar y tú dijiste que nunca me dejarías ni nunca me desampararías. Pídale perdón a Dios ahí donde está usted por todas esas veces que pensó mal, pensó que iba a terminar mal y pensó que Dios no le iba a ayudar y Dios siempre le ayudó. ¿Sabe por qué viene esto muchas veces? Porque heredamos también parcialmente, ¿no? Pues no podría decir todo, heredamos una mala formación de nuestros ascendientes, sea padres, abuelos o nuestros ancestros, nuestros ascendientes. Lo que podríamos decir, heredamos una cultura parcialmente corrupta. A través de la cultura en que vivimos, heredamos principios y valores que nos formaron. Ustedes no se formaron todos en la misma clase de hogar, no tuvieron la misma educación, no tuvieron el mismo tipo de padres, pero básicamente vivimos en una cultura, la occidental, que tiene algunos valores que sabemos son corruptos y maneras de ver las cosas. Un ejemplo, usted sabe, para que entienda esto de la cultura, Dios es un Dios de orden y perfección o un Dios de desorden y así nomás. De orden y perfección. Bueno, fíjese que nosotros, los latinoamericanos, tenemos la característica de ser desordenados y hacer las cosas siempre, lo voy a decir sin ese, así nomás. ¿Sí o no? Y eso está mal. Sin embargo, el oriental, el asiático, tiene la disciplina ya de niño de hacer las cosas bien y lo más perfecta posible. Y cumplir con lo que prometió. Es uno de el compromiso y la responsabilidad es grandísima, el sentido de responsabilidad es grandísimo en un asiático, no así en un latinoamericano. Está bien, Dios sabe. Más allá de que sea creyente o no, evidentemente hay cosas que nosotros traemos de niños ya y venimos siendo educados así, en el así nomás, en la cultura del menor esfuerzo. Ustedes saben la diferencia. Cómo protestan los japoneses, trabajando más de la cuenta para
calentar, digamos así, la industria en donde trabajan y atiborrar de mercadería, ¿no? De manera tal que genere pérdidas el exceso de producción. Nosotros, al revés. Se da cuenta que son dos clases de ver las cosas, dos clases, dos maneras de pensar. Esto lo heredamos de nuestros padres, no es que nacemos así. Nos lo enseñaron en el país donde vivimos, nos lo enseñaron en el barrio donde vivimos. El lenguaje que manejamos, ¿de dónde lo aprendimos? En la escuela que estuvimos, como hablaban en casa, así hablamos nosotros. En la provincia donde vivimos, así hablamos, porque aprendimos a hablar así. En el país donde nacimos, hablamos el idioma. Lo heredamos. Bueno, las cosas corruptas vienen en nosotros desde nuestra crianza. Por eso hay muchas cosas y muchas maneras de pensar que simplemente vienen de nuestra crianza. Nos enseñaron por allí, hemos nacido así, a odiar a todo el mundo. Hay jóvenes que nacen odiando a las autoridades, muchos. Pero odiando, no digo estar en desacuerdo por una cuestión política, por una cuestión doctrinal. No. Porque simplemente la naturaleza es odiar. Hay gente que se cría resistiendo a la autoridad y eso siembra en sus hijos. Entonces vos creces y decís, no, autoridad porque yo soy libre, yo no tengo que rendir cuenta a nadie. Y es una persona que le cuesta sujetarse a la autoridad. Le cuesta horrores sujetarse a la autoridad. No quiere que nadie le dé órdenes. No lo soporta, no lo tolera. ¿Y eso dónde está? Acá. Porque cuando está dormida no hace nada. Pero cuando está despierta, activa y toma decisiones conforme a eso, piensa conforme a eso. Entonces miren esto que tenemos en Jeremías 16, 19. Dice, oh Jehová, dice Jeremías, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará caso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Evidentemente, dice, heredaron, ¿qué dice? Mentira, dice la palabra, ¿no? Los israelitas, en este caso, heredaron la mentira que poseyeron sus padres. Evidentemente, estos muchachos tenían problema en el presente porque en el pasado sus padres les hicieron heredar mentira. Pero dice, yo les haré conocer mi pacto y les voy a enseñar quién es Dios. Evidentemente eran el pueblo de Dios, pero no sabían quién era Dios. Tenían otra cosa en la mente. Tenían otra cosa que era fruto de la crianza de ellos. Ustedes saben que la crianza de un israelita, ¿cómo debería ser? Dios lo había dicho. Les enseñarás la palabra a tus hijos, ¿no es cierto? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, las pondrás en los frontales de tu casa, delante de tus ojos, las repetirás. Eso es lo que tenían que hacer para no recordar. ¿Por qué hay que repetirla? ¿Por qué Dios dice que hay que repetir la ley? Porque en nuestra mente se disipan las cosas. ¿Por qué hay que leer la Biblia a menudo? Porque se nos escapan las cosas de la mente. Porque a veces nosotros decimos, tengo 30 años de creyente, pero vos empezás a hacer preguntas a ese creyente de 30 años, y muchas veces muchas cosas no las sabe definir, o porque se las olvidó, porque nunca las aprendió. Y evidentemente necesitamos que nuestra mente esté continuamente activada en ese sentido. Pero vemos entonces que una de las razones es la herencia, lo que nos enseñaron, nuestra cultura, la cultura del así nomás, la cultura de la rebelión, la cultura de la imagen, por ejemplo, la cultura del menor esfuerzo, la cultura de yo soy libre, a mí nadie me manda, ¿no es cierto? La cultura de dejarlo así, total, no es para vos. Todas esas cosas se heredan y se meten también dentro del cristianismo porque las llevamos clavadas en la mente. Nos forjaron, nos formaron así.
Pero Dios dice, yo les voy a mostrar quién soy yo, dice Dios. Esto le dice a su pueblo. 1 Samuel 12:15 dice más, si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Es una advertencia, ¿no? Si no aprenden o si no se deshacen, porque algunos dicen, bueno, yo me crié así, ¿qué querés que haga? A mí me enseñaron así. No, la Biblia nos enseña a que debemos cambiar, a que debemos ser como Cristo, no como nos enseñaron. No mantener nuestra cultura o no mantener lo que trajimos desde nuestro pasado, desde nuestra cultura. No debemos. Dios dice que aprendamos como Él es. Otro punto importante a tener en cuenta de por qué tenemos pensamientos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Entendió este primer punto ya? Una razón entonces es la cultura, nuestros padres, y ahora no sirve decir, bueno, la culpa la tiene mi papá. No, bueno, sí, en parte sí, pero también el abuelo, y también el bisabuelo, el tatarabuelo. Pero ya no tiene sentido. Dios dice, les haré conocer mi pacto, les mostraré quién soy yo, y nosotros ¿qué tenemos que decir? Amén, Señor, quiero aprender cómo a ti te agradan las cosas. Ya no importa el abuelo, ni la abuela, ni el tío, ni la tía, ni mamá, ni papá, ni nada. Quiero ser como tú quieres que sea, punto. Esa es la buena actitud de una persona que dice, no, yo no puedo seguir pensando o tener este estilo de pensamiento. Otra cosa es reconocer que tenemos una mente no confiable e influenciable por el carácter de los hombres del fin de los tiempos. Perdón, influenciable por el carácter de los hombres del fin de los tiempos. Una mente que es fácilmente influenciable por el carácter de los hombres del fin de los tiempos, que se describe en la Biblia. Una mente no confiable. Vamos a empezar por esa mente no confiable. Jeremías 17, 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Ve cómo Dios de repente habla del corazón perverso y después dice, escudriño la mente, pruebo el corazón? O sea que no hay algo ahí separado, hay algo que está unido entre sí, o que es más o menos lo mismo, es el interior del hombre, en sus diversos aspectos o facetas. Primero habla del corazón, engañoso y perverso, y dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Como que mente y corazón es más o menos lo mismo, pruebo el corazón y escudriño la mente, o escudriño la mente y pruebo el corazón. Dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Evidentemente tenemos una mente, corazón, no confiable porque es engañosa. ¿Sabe? Muchas veces vemos que sentimos cosas que vienen de adentro de nosotros y si así nomás las interpretamos como de parte de Dios, cometemos muchos errores. Quizá usted dice, sí, yo la verdad muchas veces cometí este tipo de errores. Simplemente le hice caso a lo que sentía mi corazón y las cosas no me salieron bien. Si hubiesen sido de Dios, hubiesen salido de otra manera. Entonces, debemos entender que nuestra mente no es una mente fiable. Esto no quiere decir que tú y yo estamos locos, Lucas, como decía. ¿Quién decía eso? ¿Cómo era que se llamaba? ¿Chaparrón? Bueno, no quiere decir que estamos locos, quiere decir que tenemos una mente no fiable, que no podemos fiarnos absolutamente de nuestra mente. Esto no quiere decir que estemos desquiciados o que no tengamos poder para evaluar. Si no, recuerden que la Biblia nos enseña mucho a evaluar, a juzgar, que es lo mismo. ¿Y dónde se procesa esa información? En la mente.
En la mente y corazón, en nuestro interior procesamos la información, evaluamos. ¿Conforme a qué? Ahí hay un problema. Fíjense que mucha gente evalúa conforme a 3 o 4 versículos, sueltos, locos que tiene ahí, y ahí emite un juicio. Tiene esta información, ve algo que recibe, compara y emite un juicio. Eso hace la mente, ¿no? En cambio, otra persona es conocedora de la Biblia, conocedora de los principios, maneja bien los tiempos, conoce quién es Dios, procesa toda esa gigante información, ve la persona y dice, esto dice Dios, esto haría. Pero todo parte de la misma mente. Fíjese qué importante entonces es tener mucha información para emitir un buen juicio. Qué malo es decir, para muestra hace falta un botón. A veces es peligroso eso. Para muestra hace falta solamente un botón. Claro, para los botones de la camisa sí, pero para juzgar a un ser humano, no. Hacen falta muchos más elementos. Si no, qué fácil sería, ¿no? Para hacer un juicio. ¿Para qué tanto papel? ¿Para qué tanto poder judicial? ¿Para qué tanta ley? ¿Para qué tanto código civil? ¿Para qué abogado de defensa? ¿Para qué derecho a la defensa? ¿Para qué un juicio? ¿Para qué un jurado? ¿Para qué un fiscal? ¿Para qué un juez? ¿Para qué un tribunal? ¿Qué te parece a vos? Sí, inocente, a la calle. ¿Y a vos? Culpable, adentro, listo. Terminó el juicio, gastamos menos plata. Porque para muestra hace falta solamente un botón. Una foto, una bala, un casquillo, un cuchillo, una gota de sangre. ¿Ya está con eso? No es un juicio así, ¿verdad? Fíjese entonces que cuanta más información tengamos, por supuesto fidedigna. ¿Y dónde está la información fidedigna? En la palabra del Señor. Cuanto más estudiemos, busquemos a Dios, porque recuerde que la Biblia, Dios dice, que la Biblia dice, ¿no es cierto?, lo que Él dice, pero para eso necesitamos escuchar a Dios, que diga lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice para muchos lo que ellos quieren que diga, pero nosotros tenemos que entender que la Biblia dice lo que Dios dice, no lo que fulano dice que Dios dice. ¿Me sigue? Amén. Bueno, y eso debemos ser muy precavidos, por eso es necesario la perseverancia en el estudio, meter en nuestro corazón, amar a Dios con nuestra mente, darle la mente, darle el intelecto a Dios, no darle el intelecto apenas a una ciencia terrenal. Está bien, a una ciencia humanista, está bien, puede ser buena, pero fundamentalmente el intelecto, ¿a quién debe ser dado primero? A Dios. Así como nuestros sentimientos, emociones, nuestras fuerzas deben ser dadas a Dios. Amén. Mire qué lindo esto. ¿Seguimos o paramos acá? Seguimos. Bien. Lo vamos a aprovechar estos hermanos. Lo vamos a aprovechar bien. Bien. Fíjense cómo aquí viene, si no entendemos esto de la mente-corazón, cómo se nos confundiría más esto. Miren este versículo, Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres, fíjese, porque de dentro, coma, del corazón de los hombres, coma. ¿Qué significa eso? De dentro, o sea, de lo profundo. El corazón acá está representando lo interno, pero no está representando una cajita. ¿Salen qué cosa? Los malos pensamientos. ¿Cómo? El corazón, la mente está dentro del corazón, dice uno. ¿Qué cajita? ¿Qué es un juego de cajitas que va una entre otra? ¿Se dan cuenta? ¿Ven cómo puede llegar a confundir? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro, mucho, si en qué cajita, como decíamos nosotros, no salen de adentro de nosotros. ¿Dónde, por ejemplo, se procesa la información para cometer adulterio? En la mente, que recibe la información a través del oído o a través de los ojos.
codicia, luego desea, luego unido esto a la lascivia, se procesa, se deja estar, se deja madurar y luego se decide tener una relación ilícita. Pero ¿dónde se procesó toda esa información? Aquí. Fíjese qué importante que es la mente, ¿no? Contaminan al hombre, o sea, lo hacen entrar en pecado. Entonces vemos que esa mente y ese corazón como que son medio una cosa que están adentro. Y debemos, no importa tanto, no intente ponerle banditas, rayitas o límites porque puede hacer lío, porque no nos está dado a los hombres encontrar absolutos límites en ese sentido, porque no los tiene de manera matemática. No es así. No es así. Porque el espíritu no puede, de alguna manera, no es mesurable, no es medible, no se puede cuantificar. Bueno, la otra parte, influenciable. Mire esto, vamos rápido con esto porque es muy fácil. Génesis 6:5, remóntese a 6.000 años atrás más o menos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón. ¿Vio? ¿Los pensamientos de qué? Del corazón. Como ahora, no estaba uno dentro de otro, como salen uno dentro del otro. Es que se define acá como corazón, como la parte de adentro, de dentro de nosotros, donde está nuestra mente también. A eso se refiere. Dice, era de continuo solamente mal. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bien, ve que hubo una época donde toda la sociedad tenía la mente incrustada en todo, continuamente el mal. Pero Noé dice que caminó con Dios. Noé se mantuvo al margen. Mire que no había Espíritu Santo en ese tiempo que viviese dentro de Noé. No estaba el tiempo de la gracia. Tampoco era el tiempo de la ley, era antes. Y era el período antediluviano, en este caso. En ese período, allí estaba Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios y caminó Noé con Dios, anduvo de la mano de Dios, anduvo en la palabra de Dios, caminaba con Dios. ¿Y cómo Noé? ¿Qué Biblia tenía Noé? ¿Qué Biblia tenía Noé? ¿Dónde tenía Noé la información de la voluntad de Dios? Recuerde que Noé perfectamente ha conocido, si calculamos, perfectamente podría haber conocido a Adán, o por lo menos a uno de sus hijos. ¿Y qué le contó? ¿Adán o el hijo? Y perfectamente le puede contar lo que Dios decía. ¿Y dónde se guarda eso? En la mente. Bien. Por supuesto, no había toda la revelación que hay hoy, porque Dios así le pareció. Pero sí era lo suficiente para declararlo a Noé un hombre que andaba según la voluntad de Dios. Bien, Mateo 24:10, hablando del futuro, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Me espanta la cantidad de veces que dice muchos. Muchos falsos profetas, engañados muchos, se entregarán unos a otros se aborrecerán, el amor de muchos se enfriará, se haber multiplicado mucho la maldad. Parece que la mente de los hombres está también en los tiempos finales
de continuo, como en los días de Noé. Dice Daniel 8:23, profetizando respecto de los tiempos del fin, dice: el fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esto tiene que ver con la gran tribulación. Lucas 17:26 dice: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Esto cuenta de cómo serán los días de la venida del Señor, semejante a los días de Noé, que el corazón de los hombres estaría continuamente inclinado hacia el mal. Y esto, hermanos, si usted lo piensa con sentido común, donde uno se relaciona o con quien se relaciona, de alguna manera se le pegan cosas. El proverbio común dice: dime con quién andas y te diré quién eres. El estar unido o en medio de un sistema hace que cosas penetren en nuestra mente. Maneras de pensar, maneras de hablar, de decir, de opinar, se pegan. Entonces, debemos tener cuidado de que nuestra mente no se vea inundada de esto. Por eso Jesús, cuando oró en Getsemaní por su pueblo, dice: Señor, oh Padre, te pido no que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, presérvalos del mundo, decía Jesús, de su sistema, de esta corriente de pensamiento inclinada de continuo hacia el mal. Dele gracias a Dios porque ya Jesús oró por usted en el huerto de Getsemaní para que sea librado del pensamiento moderno. Esto no quiere decir que usted viva sin tecnología, no, sino con la corrupción moderna, a eso me refiero, o la corrupción de la cultura moderna. Apocalipsis 18:2 dice: y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Se está hablando de una Babilonia espiritual. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Fíjese, le dice al pueblo del Señor: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Quiere decir que la Babilonia, que representa la terrenalidad y su sistema, de alguna manera está rodeando al pueblo del Señor, pero Dios le dice: salgan del medio de ellos. ¿Qué significa? ¿Súbanse en un avión y vayan a vivir a un monte? No, significa desconéctense de ese sistema perverso, de ese modo de pensar impío, violento, cargado de resentimiento, odios, envidias, malas sospechas, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros, como es el pensamiento de los hombres de los últimos tiempos, ¿no? Envidiosos, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, implacables, desleales, aborrecedores de los deleites más que de Dios, sin afecto natural, y un montón de características que, por supuesto, nacen. ¿De dónde salen? De dentro, dijo Jesús. Y nosotros estamos en medio de esa gente y debemos evitar ser influenciados. Eso, ¿por qué? Porque Dios quiere que salgamos, dice: ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Bien, entonces ya entiende, mi amado hermano, entiende que hay también influencias
y al mismo tiempo hay también una falta de confiabilidad en nuestra mente. Vamos a otro punto también que afecta nuestra mente y por qué vienen estos pensamientos. Las asociaciones desaconsejadas por Dios. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Quiénes son los necios? Los que obstinadamente van detrás de sus propios consejos, inclusive diciendo que son de Dios. El necio es aquel que obstinadamente sigue sus consejos. El sabio es aquel que sigue el consejo de Dios y acepta el consejo de Dios. Bueno, depende con quién te juntes, dime con quién andas y te diré cómo terminas. Es lo mismo. Entonces, esto tiene que ver, ¿qué asociaciones tenemos? Dios dice, le recuerda la palabra que Dios le dijo a Salomón: Salomón, no te juntes con las mujeres de los pueblos vecinos, porque si el día que te juntes a ellas, desviarán tu corazón. ¿Qué pasó? Terminaron desviando su corazón. Terminó desobedeciendo a Dios por las asociaciones desaconsejadas por Dios. Nosotros decimos, no, yo lo manejo. No. ¿Cuántas veces los jóvenes vemos? No, esta novia, porque es buena, un buen chico, una buena chica. Yo la traigo a la iglesia. ¿Y qué pasó? Los dos terminaron afuera. Una nunca estuvo, o uno nunca estuvo, y el otro estuvo, pero se fue. Es desaconsejado, pero, por supuesto, necesitamos entenderlo esto. Eso es por las asociaciones. La Biblia dice, si alguno que llamándose hermano es ladrón, mentiroso, ¿qué más? Fornicario con el tal, ni aun comáis. No le tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Pero qué significa? Que no te podés asociar con un hermanito que vive en cualquiera, porque se te va a pegar. Esto no quiere decir otra vez que viva en un convento. No, significa que no dé lugar a eso, porque primero está haciendo mal a él y primero se está haciendo mal usted, o yo, o cualquiera de nosotros. Debemos entender esto, que las asociaciones traen desviaciones a nuestra manera de pensar y después decimos, ¿por qué pienso yo esto? Y bueno, porque simplemente mi mente está recibiendo continua información. Para hacerlo más simple, cuantas más horas de televisión tenés, más vas a hablar de lo que la televisión dice. Cuantas más horas de palabra de Dios tenés, más vas a hablar de la palabra de Dios. Algo bien simple, cuanto más culto tenés, más cristiano vas a ser. Si estás en una iglesia cristiana, obviamente. Pero si vos venís a la iglesia una vez cada 20 días, cada 30, cada 45, tu vida va a ser la fórmula, mundano menos uno, pero más o menos lo mismo. ¿Lo entienden? O mundano 99%. Algo de cristiano tengo, el 1, pero bueno, algo es algo, peor es nada, puede decir, ¿no? Fíjese que entonces el tiempo que nosotros pasamos con Dios forja nuestra mente y forma nuestra mente y nuestra manera de pensar. Por eso dice, métete con los sabios, juntate con los siervos, juntate con los maduros, juntate con la gente que ama a Dios. No te juntes con esa chusma. ¿Quién le decía esto? La madre de Kiko a Kiko le decía. Pobre Rondamón, ¿no? Bueno. Bien. Tenía razón, doña Florinda. Porque don Ramón no era un vago. No hacía nada ese hombre todo el día. Debía, no sé, 14 meses de renta, pero era porque no quería trabajar. Bueno. Fíjese que las malas asociaciones traen estas cosas. Es tremendo esto, hermanos, cómo forman nuestra mente.
Jeremías 23, 28 dice, fíjense, esto es terrible, hermanos. Terrible es esto, lo que le leo. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Evidentemente hay mucha gente que va detrás de profetas que endulzan lenguas y tienen sueños y tienen profecías. Dios dice, yo no estoy negando la profecía, yo no estoy negando el sueño. El que tiene un sueño de parte de Dios, cuéntelo, dice. Y el que tiene una palabra de parte de Dios, dígala. Pero yo estoy contra la gente que endulza su lengua y que se roban la palabra mía y se la roban unos a otros. Y si usted analiza en el presente tiempo también, usted busca en internet nomás y busca los profetas, ¿no? Cómo se roban las palabras unos a otros, es increíble. Es increíble, tan literal es esto, mi querido hermano. Tan literal como se toman las palabras y todos dicen lo mismo en el país que van y le dan la vuelta y lo acomodan y todos ahí boquiabiertos y todo lisonjas y está todo bien. No hay fuego que quema el pecado, ni martillo que quebranta la piedra, no hay arrepentidos, siguen los corazones como roca, pero creyentes porque hicieron la oración de fe. ¿Siguen los corazones así? No hay santidad porque nunca pasaron por el fuego de Dios. Por eso dice Dios, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver mi palabra con la de estos hombres? No tiene nada que ver. Fíjese que estas palabras trabajan en la mente y forjan un pensamiento errado totalmente de Dios. Es terrible esto, hermanos. Terrible, terrible. Y hay gente totalmente dominada por esto. Por eso en mi corazón oro para que Dios saque a su pueblo de en medio de esa gran Babilonia. Saque a su pueblo de en medio de esa gran Babilonia. Que escuchen la voz de Dios que dice, sal de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y de sus plagas. Bien. Obviamente no hace falta esto que lo diga mucho, pero lo voy a aclarar. No hace falta saber o decir mucho sobre el tema de que el diablo habla continuamente o los demonios tienen acceso en alguna medida a sembrar en nuestra mente pensamientos. Pablo decía que no permitamos diferencias entre nosotros o arreglemos nuestros asuntos para que el diablo no gane ventaja entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo puede de alguna manera sembrar pensamientos de discordia, de alguna manera puede poner pensamientos encontrados unos contra otros. ¿Recuerda a Ananías y Zafira? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Quién llenó tu corazón? ¿Quién fue el que llenó el corazón de Ananías y Zafira? Satanás. ¿Por qué Satanás ha llenado tu corazón? Dice, ¿no? Evidentemente, Satanás habla, pero esto creo que es fácil entenderlo, esto no es difícil. Entonces hay que tener cuidado simplemente de evitar escuchar toda voz que viene, porque Satanás no viene sino para dividir y para restar. Dios en tal caso para multiplicar y sumar, para unir, restaurar y sanar. Pero Satanás siempre va a venir a dividir, a separar matrimonios, separar iglesias, separar hermanos, separar ministerios, para destruir. Pero nosotros tenemos que discernir eso. Satanás viene como acusador. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Satanás acusa, es el acusador de nuestros hermanos. Y es un espíritu que acusa a nuestras mentes y corazones.
Satanás también seduce, nos opone supuestas oportunidades, supuestos caminos alternativos, suplanta los caminos de Dios, hace, digamos, opciones válidas aparentemente. Satanás aprovecha la capacidad humana de la mente de reconstruir a partir de algunos pedazos imágenes. Esto ya lo habíamos enseñado. Satanás, aprovechando la capacidad que tiene el ser humano de, a partir de 2 o 3 elementos, reconstruir una imagen o una escena. Pero a veces es peligroso eso. Es práctico porque el ser humano tiene gran capacidad de reconstruir lo que estaba. Eso es muy positivo. Pero también es una espada de doble filo, porque si no alternamos con la sabiduría divina, vamos a tomar para muestra un botón. Lo que debe ser para una camisa, lo llevamos para juzgar un ser humano, o para descartar un ser humano, o para decir a ese ser humano, no le tenemos que predicar a Cristo, porque no creo que se convierta. ¿Pero por qué? Porque escuchamos una palabra, porque vimos una cosa. No es suficiente. En Cristo tenemos el poder de Dios a disposición para disciplinar la mente. Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿No se trata esto del nuevo nacimiento? Claro, efectivamente. Está muy claro esto de darnos un nuevo corazón. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Vemos que el dominio propio es una gracia de parte de Dios para dominarnos a nosotros mismos. Diga conmigo: dominarnos o disciplinarnos a nosotros mismos. Hay que trabajar para manejar la mente, no para hacerle evitar las cosas, eso es una pavada, sino para dominar nuestra conducta. Amén. Nuestra conducta. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, estando viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. La mente debe estar totalmente empapada de la justicia y la verdad de Dios para poder renovarse. Si no, va a seguir a la vieja manera de pensar, como el mundo. No una nueva manera, la de Dios. Esa manera que nunca conocimos. Eso debemos buscarlo hacer nosotros. Se da cuenta por qué la mente no es perfecta. La mente necesita renovarse. Renovarse y vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Usted ya es todo santo? ¿Usted ya conoce absolutamente toda la verdad? No. Necesita seguir luchando por alcanzar a conocer toda la verdad de Dios, elevar el nivel de la santidad y la práctica de las obras de justicia. Pero eso es en el día a día y es un trabajo que debemos hacer, renovando así nuestra mente. Bueno, Filipenses 4:8, todos lo conocen, muy a menudo lo decimos este versículo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Evidentemente hay que hacer una transformación de la mente, hermanos. Porque si no, nuestra mente va a seguir pensando cosas feas, va a seguir pensando cosas malas, emitiendo juicios injustos o ser jueces, como dijo Jesús, que juzgan según las apariencias, constituyéndonos en jueces de malos pensamientos. ¿Recuerdan? Jesús lo dijo.
¿Cuándo? Cuando juzgamos por las apariencias, por pocos elementos. Por eso más bien dice, procurad cada uno de vosotros no poner tropiezo a su hermano, ¿sí? Más bien, dice el Señor, procurad no ser de tropiezo a tus hermanos. Entonces, vean hermanos, ¿por qué pensamos tantas cosas a veces que no tendríamos que pensar? ¿Por qué pensamos tanto en lo malo? ¿Por qué pensamos tanto en el pecado? ¿Por qué pensamos a veces pensamientos tan violentos, tanta violencia? ¿Sabe por qué? A veces mucha televisión simplemente. A veces, en algunos casos, ¿por qué tanto chisme? Porque esa mente está desocupada y todo el día bombardeada. Recuerdo lo que pasaba a las viuditas jóvenes que andaban ociosas, que habían roto su primer compromiso con Cristo. ¿Qué hacían esas viuditas? Andaban de casa en casa, chismosas, entremetiéndose en lo ajeno. Y le decía Pablo a Timoteo, a esas, echalas, porque se entregaron a Satanás, decía. ¿Se recuerdan? Pero sin embargo había una viuda en el tiempo del nacimiento de Jesús que estaba en el templo. Ana. ¿Qué hacía esa viuda? Oraba y ayunaba, servía a Dios con ayuno y oraciones en el templo. Pero hacía como 80 años de ministerio tenía, desde su viudez. O sea que era una viuda impecable, ¿no? Evidentemente había un contraste grande. Bueno, fíjense que son dos maneras de pensar por dos maneras de vivir. Entonces, ¿quiere pensar cosas lindas, cosas buenas? Todo esto hay que disciplinarse, hay que practicarlo. Primero, saber los orígenes, la cultura, el entorno, el diablo, atento a todo, Dice Pablo que no debemos tenerle miedo a Satanás, pero no ignoramos sus artimañas. Guarda que Satanás es vivo, más vivo que todos nosotros juntos. No subestimemos a la astucia de Satanás. Pero tampoco vivamos atemorizados como muchos que le tienen miedo al diablo. No ignoremos sus artimañas. Recordemos entonces, en un resumen, entender lo que es la mente y corazón. Evitar ser influenciado por el mundo, el sistema, el entorno y mucho menos por falsos profetas y falsos hermanos. Evitar seguir con la herencia que traemos de nuestra cultura, la parte corrupta de nuestra cultura. Evitar confiar en nuestro propio corazón y mente, sino hacer lo que dice Proverbios 3:5. Recuerden las asociaciones desaconsejadas por Dios, no se las olviden, No juntas que no son sabias. Amén. Juntas sabias. Pero Proverbios 3:5 al 8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que te parece correcto o incorrecto. Algunos dicen, no, a mí me parece que está mal. Otros dicen, no, a mí me parece que está bien. Dice, no te apoyes, apóyate en Dios. No te apoyes en tu mente, en lo que sentís, sino apóyate de todo tu corazón en Dios. O sea, confía plenamente en Dios, pero confiemos. Reconócelo en todos tus caminos, o reconócelo, y Él enderezará tus veredas. Quiere decir que tenelo en cuenta en todas tus decisiones. Tenelo en cuenta en todos tus pensamientos y Él va a ir encarrilando tu manera de pensar. Pastor, yo tengo tantas cosas en mi cabeza. Reconócelo en todos tus caminos y Él irá enderezando tus pasos, tus pensamientos. ¿Cómo sé si algo es de Dios o no es de Dios? Hay que estudiar la Biblia, hay que venir a los cultos, hay que escuchar la palabra con atención, hay que repasar, hay que pedirle revelación a Dios una vez por mes más o menos. No, todos los días hay que depender de Dios, como todos los días necesitamos nuestro plato lleno 2 veces más o menos por día para poder vivir más o menos bien. Así necesitamos todos los días tener comunión con Dios. Repita conmigo, amado Jesús, amado Dios, ayúdame a forjar
un pensamiento como el de Cristo. Ayúdame a disciplinar mi mente y a separar lo precioso de lo vil dentro de mi mente, lo justo de lo injusto, lo puro de lo impuro, lo que es tu voluntad de lo que no es tu voluntad, para que yo pueda pensar en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo eso, Señor, en lo que es digno de alabanza, en eso quiero pensar. Ayúdame, dame fuerza, Señor, para disciplinar mi mente, para pensar como tú pensarías en mi lugar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.